Hay algo muy profundo que millones de personas creen sobre Jesús, que, simplemente, no es cierto. Y no es una opinión. Es un hecho histórico, que puedes comprobar hoy mismo en los textos más antiguos. Jesús nunca usó la palabra infierno como te la enseñaron. Ni una sola vez. Entonces, la pregunta que surge es bastante incómoda. ¿Por qué hoy, el mundo entero, le teme a algo que él jamás describió así? En el vídeo anterior vimos un detalle fundamental. Descubrimos juntos que Jesús hablaba del reino como un estado puramente interno, no como un lugar físico en las nubes. Pero, si eso es totalmente cierto, entonces hay otra gran pregunta que casi nadie se atreve a hacerse. ¿Por qué te enseñaron un infierno completamente externo, físico y totalmente separado de ti? Si el verdadero cielo está escondido adentro, ¿dónde diablos pusieron el fuego? Hoy, vamos a resolver este profundo enigma. En los próximos minutos, te voy a mostrar con exactitud lo que los textos originales realmente decían, justo antes de que las traducciones de los siglos posteriores cambiaran su verdadero significado. Te revelaré cuál era esa advertencia original. Y te aseguro algo muy importante. Cuando logres comprender la profunda verdad que esconden estas palabras antiguas, la forma en la que ves tu propia vida, tu espiritualidad y tus miedos va a cambiar para siempre. Empecemos a descubrirlo, ahora mismo. Para conectar lo que descubrimos sobre tu reino interior con esta gran contradicción, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Tenemos que dejar atrás, de una vez por todas, los cuadros medievales, las películas de terror y los sermones aterradores, para viajar directamente al basurero de Jerusalén del siglo I. Imagina por un momento que estás allí. Eres un habitante de la antigua Judea, caminando bajo el sol abrasador. Si sales por las puertas del sur de la gran ciudad amurallada, el aire comienza a cambiar drásticamente. Dejas de oler el incienso sagrado del templo y las especias del mercado, y un olor denso, azufrado y profundamente nauseabundo golpea tu rostro sin previo aviso. A medida que desciendes por el camino rocoso, te encuentras frente a un barranco profundo y oscuro. Un lugar que absolutamente todos en la ciudad conocían perfectamente bien. El Valle del Hijo de Hinnom. En el antiguo hebreo, Gei Hinnom. Una palabra que, con el paso de los años y al ser pronunciada en arameo por la gente común, se transformó en la que hoy nos convoca, Gehenna. Pero escúchame muy bien. Cuando las personas del siglo I escuchaban a Jesús pronunciar la palabra Gehenna, no miraban hacia el cielo con temor. Tampoco imaginaban un mundo subterráneo lleno de demonios con cuernos y almas torturadas en una dimensión paralela. No. Ellos simplemente miraban hacia el sur de su ciudad. Miraban hacia ese valle físico, real y absolutamente tangible. ¿Y qué había exactamente en el fondo de ese valle? Era el vertedero municipal. El basurero principal de toda la antigua Jerusalén. Piensa en esto con la lógica histórica de la época. En una ciudad inmensa, superpoblada por peregrinos y sin ningún tipo de sistema moderno de saneamiento, la basura diaria, los desechos de los sacrificios del templo, los animales muertos por enfermedades y lo que es aún más fuerte, los cadáveres de los criminales ejecutados que no tenían derecho a una sepultura digna, todo iba a parar exactamente al mismo lugar. Todo era arrojado sin piedad al fondo del barranco de la Gehenna. Para evitar que las plagas, las infecciones mortales y las enfermedades diezmaran a toda la población de Jerusalén, las autoridades de la ciudad tenían una regla sanitaria estricta y obligatoria. El basurero debía ser purificado constantemente. ¿Y cómo lo hacían en la antigüedad? Con fuego. Día y noche, sin descanso, los fuegos del valle de Hinnom ardían. Se le arrojaba azufre para avivar las llamas y desinfectar el aire de la podredumbre. El humo negro se elevaba constantemente hacia el cielo y podía verse desde cualquier punto de la ciudad. Como la ciudad nunca dejaba de producir basura, el fuego nunca, jamás, se apagaba. Y allí, entre los desechos, la naturaleza seguía su curso habitual. Los gusanos consumían implacablemente lo que el fuego no alcanzaba a quemar de inmediato. Ahora,
Detente un segundo y conecta los puntos en tu mente. El gusano que no muere, y el fuego que nunca se apaga. Esa frase te suena increíblemente familiar, ¿verdad? Te la enseñaron desde la infancia como la descripción exacta e innegable del castigo que le esperaba a tu alma. Pero la realidad histórica, cruda y documentada, es que esa frase era simplemente la descripción literal del sistema de recolección de basura de Jerusalén. Ese es el gran secreto desmitificado. El concepto de fuego eterno que te quitó el sueño tantas noches era una realidad municipal, no una amenaza metafísica. Cuando el Jesús histórico mencionaba la gehenna, estaba utilizando una imagen visual brutal, impactante y muy cotidiana que cualquier campesino o pescador podía entender de inmediato. Era una poderosa metáfora sobre el desperdicio humano. Te estaba diciendo de manera figurada: no desperdicies tu vida, no pierdas tu propósito espiritual, o terminarás como aquello que no tiene valor alguno, arrojado al basurero de la existencia. Era una profunda advertencia sobre cómo vivir tu presente, no sobre el lugar geográfico a donde ibas a ir a parar al morir. Saber esto trae un alivio inmediato a la mente. La evidencia histórica disuelve por completo el miedo dogmático. Pero aquí es donde el misterio de esta historia se vuelve mucho más oscuro y requiere nuestra máxima atención. Porque, si solo era una metáfora sobre un basurero local, ¿cómo y cuándo esa palabra se transformó en un reino subterráneo de castigo eterno para tu alma? La respuesta a este inmenso misterio no se encuentra en un engaño de la noche a la mañana. No hubo una conspiración oscura planeada en una mesa secreta. La respuesta real, y tal vez la más fascinante de todas, se encuentra en siglos de una profunda transformación cultural. Para entender cómo pasamos del vertedero municipal de Jerusalén a la prisión de fuego eterno en tu mente, tenemos que seguir el rastro exacto de las palabras. Porque cuando las ideas viajan de una cultura a otra, el significado original casi siempre se pierde en el camino. En el mundo hebreo antiguo, mucho antes de que Jesús caminara por Judea, el concepto de la vida después de la muerte era sorprendentemente simple. Si leías los textos más antiguos, encontrabas una palabra muy específica: el Seol. El Seol no era un lugar de tortura. No había fuego. Era, simplemente, el sepulcro. El lugar del silencio absoluto. Un estado de inconsciencia donde todos los seres humanos, tanto los justos como los injustos, iban a descansar por igual al final de sus días. No había demonios con tridentes, no había castigos físicos. Solo el polvo volviendo al polvo. Y como ya descubrimos, paralelamente en la época de Jesús existía la gehenna, que era el valle físico, el basurero de la ciudad que ardía constantemente para evitar infecciones. Teníamos entonces dos conceptos completamente distintos y separados. El Seol como el sepulcro silencioso, y la gehenna como el vertedero terrenal. Ninguno de los dos era un inframundo espiritual de tortura eterna. Pero la historia dio un giro drástico. Con las expansiones de los imperios antiguos, el idioma griego se convirtió en la lengua universal. Para que las escrituras hebreas pudieran ser entendidas fuera de Israel, tuvieron que ser traducidas al griego. Y aquí comenzó la gran fractura de nuestra historia. Cuando los traductores se encontraron con la palabra hebrea Seol, buscaron en la cultura griega una palabra que se le pareciera. Y eligieron usar la palabra Hades. Este fue un error histórico verdaderamente monumental. Porque el Hades, para la mente de un ciudadano griego, no era simplemente un sepulcro de silencio y paz. El Hades venía cargado con siglos de una densa mitología pagana. En la mente griega, el Hades era un sombrío reino subterráneo, gobernado por el dios del inframundo, con ríos místicos, barqueros que cobraban monedas a las almas y lugares de castigo específicos como el temible Tártaro. Al usar la palabra Hades para traducir el simple concepto del Seol, los textos bíblicos comenzaron a contaminarse sutilmente, mezclando la filosofía hebrea original con la rica mitología pagana del inframundo griego. Pero la transformación aún no había terminado. Faltaba el golpe final que sellaría el destino de Occidente. El Imperio Romano entró en escena.
En los primeros siglos de nuestra era, a medida que la Iglesia primitiva comenzó a expandirse por toda Europa, el griego dejó de ser suficiente. Fue completamente necesario traducir todos los textos sagrados al idioma oficial del Gran Imperio, el latín. En ese momento se realizó la traducción más influyente de toda la historia, conocida como la Vulgata. Y cuando los traductores romanos se encontraron con las distintas palabras esparcidas en los textos originales, el Seol hebreo, el Hades griego y la Gehenna aramea, tomaron una decisión que cambiaría la psicología de la humanidad para siempre. En lugar de respetar las enormes diferencias entre estas tres palabras y sus contextos, decidieron simplificarlo todo para las masas. Agarraron el sepulcro silencioso, la mitología griega y el basurero de Jerusalén, y las unificaron todas usando una única y aterradora palabra romana. Infernus. Infernus, en latín antiguo, simplemente significa las regiones inferiores, o lo que está debajo. Era un concepto romano que también estaba profundamente ligado a sus propios mitos paganos de sufrimiento en el inframundo. De un solo plumazo lingüístico, las ricas y profundas advertencias de Jesús sobre la Gehenna quedaron fusionadas y sepultadas bajo una sola palabra que evocaba cavernas oscuras, fuego eterno y un castigo divino implacable. A medida que la Iglesia primitiva crecía y pasaba de ser un pequeño grupo de místicos revolucionarios a una religión masiva e institucional apoyada por Roma, la forma de enseñar tuvo que cambiar radicalmente. Es muy difícil explicarle complejas metáforas espirituales a una población enorme y mayoritariamente no instruida. Fue mucho más fácil, y muchísimo más efectivo, tomar ese infernus y volverlo literal. Un infierno físico, ardiente y eterno, era la herramienta absolutamente perfecta para estructurar la moralidad de las grandes masas. Si te portas mal, si no te sometes a la doctrina, irás a este aterrador lugar subterráneo para siempre. Date cuenta de la magnitud de lo que realmente ocurrió aquí. Al entender esta profunda evolución, te das cuenta de que no hay un villano caricaturesco riendo en las sombras mientras inventa una mentira para hacerte sufrir. Lo que ocurrió fue algo mucho más trágico. Fue la lenta y progresiva pérdida de un mensaje místico profundamente liberador, sacrificado en el altar de las malas traducciones, la asimilación de otras culturas y la necesidad institucional de ejercer control sobre una sociedad en crecimiento. El Jesús histórico hablaba en profundas metáforas espirituales para despertar la conciencia de los individuos, pero la historia lo tradujo en dogmas de terror literal para gobernar a las masas. Con el tiempo, el significado original cambió para siempre. Pero esto nos deja frente a un enigma muchísimo mayor y más urgente. Si acabamos de comprobar históricamente que Jesús no te estaba amenazando con un lugar ardiente después de la muerte, ¿de qué te estaba advirtiendo realmente? Si el fuego eterno no te espera al morir, ¿cuál es ese fuego que nunca se apaga? Jesús no te estaba amenazando con el futuro. Te estaba diagnosticando en el presente. Si logramos desprendernos por un instante de la idea paralizante de un castigo físico después de la muerte, las palabras de los antiguos evangelios adquieren un brillo completamente nuevo. Un sentido de urgencia que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa cuando tu corazón deja de latir y tu cuerpo se apaga, sino con lo que ocurre dentro de tu mente, en secreto, mientras estás vivo y respirando. Pensemos en la imagen más aterradora que solían repetir sin descanso desde los púlpitos, el lloro y el crujir de dientes. Durante siglos, nos dijeron que esta era la reacción física, inevitable, al dolor insoportable de las llamas quemando la piel por toda la eternidad. Pero si observas la psicología humana de cerca, el crujir de dientes es otra cosa muy distinta. Es la máxima expresión de la frustración profunda. Es esa tensión silenciosa en la mandíbula cuando te das cuenta de que has desperdiciado tu valioso tiempo en esta tierra. Cuando despiertas y ves que has vivido una vida que no era verdaderamente tuya, que cumpliste expectativas ajenas y que estás atrapado en una situación de la que no ves salida aparente. Es el arrepentimiento amargo, la ansiedad devoradora y la impotencia absoluta frente a una vida vacía. Y el famoso fuego que nunca se apaga, no es azufre literal ardiendo en una caverna subterránea llena de demonios. Es el tormento mental de la culpa y la rumiación.
Es esa voz incesante en tu cabeza que te juzga todo el tiempo, que te recuerda tus aparentes fracasos, que te mantiene despierto a las 3 de la mañana pensando en un pasado que ya no existe, o aterrorizado por un futuro que aún no llega. Es un fuego interno, psicológico, que consume tu energía vital, tu creatividad y tu paz, día tras día, sin darte tregua. Aquí es donde la visión metafísica y profundamente gnóstica transforma absolutamente todo lo que creías saber sobre la espiritualidad. El infierno, bajo esta luz original y no adulterada, no es un lugar geográfico al que te envían al morir como castigo dictado por un juez celestial. El infierno es un estado de conciencia. Es, de hecho, el estado en el que la inmensa mayoría de los seres humanos viven sumergidos todos los días. Caminando por la calle, conduciendo hacia un trabajo que detestan, sentados en silencio en la sala de su casa, aparentemente normales por fuera, pero ardiendo por dentro. Experimentas el infierno cuando vives completamente desconectado de tu propia esencia. Cuando te crees la ilusión de que eres solamente tu cuerpo físico, tu cuenta bancaria, tus errores pasados, tus traumas infantiles o las etiquetas que la sociedad y la religión te han puesto. Ocurre cuando le cedes el control absoluto de tu vida al ego. Esa falsa identidad construida por la mente que siempre tiene miedo, que siempre necesita defenderse de los demás, que compite, que se compara, y que siempre siente que le falta algo para poder ser verdaderamente feliz. En la antigua sabiduría gnóstica, a este estado de ilusión y sufrimiento crónico se le conocía como vivir bajo el dominio de lo material, atrapado ciegamente en las estructuras de control. Cuando estás ahí, en ese nivel de vibración tan bajo y denso, no necesitas que ningún demonio mitológico venga a torturarte. Tú mismo te conviertes en tu propio y más cruel carcelero. Tu propia mente, que ha sido minuciosamente programada por el miedo y la culpa que te inyectaron desde la infancia, se encarga de mantener vivo y rugiente el fuego de tu ansiedad. Jesús, asumiendo su rol de maestro espiritual despierto y no de un verdugo cósmico, observaba a las multitudes a su alrededor y veía claramente este profundo sufrimiento mental. Veía a las personas actuando desde la más absoluta ignorancia de su propia naturaleza divina. Veía cómo se destruían a sí mismos y a sus familias, arrojando su inmenso y valioso potencial humano al basurero del egoísmo, el apego y el miedo. Estaban arrojando su vida a la gehenna mental. Por lo tanto, sus advertencias más severas no eran sentencias de condenación eterna diseñadas para obligarte a obedecer a una institución religiosa naciente. Eran los gritos desesperados de un hombre completamente iluminado, intentando sacudir a una humanidad profundamente dormida. Te estaba diciendo, con la máxima urgencia, que si no despiertas ahora, si no te das cuenta de quién eres realmente, vas a desperdiciar toda tu milagrosa existencia en un vertedero de sufrimiento psicológico. Este es el giro más importante que tu mente debe dar hoy para recuperar su libertad. Tú no vas al infierno por cometer errores humanos, por no cumplir rigurosamente con un ritual vacío o por atreverte a dudar de un dogma impuesto. Tú experimentas el infierno aquí y ahora, exactamente en el momento en que olvidas quién eres. Cuando olvidas por completo que llevas dentro de ti una chispa divina, una extensión directa, pura y perfecta de la misma fuente creadora del universo. Esa chispa sagrada en tu interior es inalterable. No puede ser quemada por ningún fuego, no puede ser manchada por ningún supuesto pecado, y no necesita ser salvada por ningún intermediario externo, sino únicamente por tu propia toma de conciencia. El verdadero pecado original nunca fue comer una manzana en un jardín mitológico. El único pecado real es la ignorancia de tu propia divinidad. Y la única salvación posible no es un boleto de entrada al cielo al momento de morir, sino el conocimiento directo y revelador, la gnosis, que te libera de la prisión mental en este mismo instante. Imagina el inmenso e imparable poder que recuperas cuando finalmente comprendes esto. De repente, el terror paralizante a la muerte desaparece. La pesada culpa que te impuso la religión organizada se desvanece por completo como humo en el viento. Te das cuenta, con una claridad deslumbrante, de que el cielo y el infierno siempre han estado en tus propias manos. Tú, y solo tú, decides en qué estado de conciencia vas a operar el día de hoy.
Pero esta interpretación tan profunda, tan radicalmente empoderadora y tan inmensamente contraria a los intereses económicos y de control de las grandes instituciones religiosas, no es una teoría moderna de autoayuda ni de la nueva era. No es una interpretación libre y conveniente del siglo XXI. Esta sabiduría exacta, este mapa de escape hacia tu propia liberación, estaba rigurosamente documentado hace casi 2000 años, en los mismos textos prohibidos que quedaron sepultados bajo la arena. Para confirmar esto, tenemos que mirar los documentos que no se incluyeron en la estructura oficial. Documentos que la naciente Iglesia romana intentó destruir por todos los medios posibles, porque sabían perfectamente el inmenso peligro que representaban para su modelo de control absoluto. Hablemos de 1945. En las ardientes arenas del desierto de Egipto, cerca de un pequeño pueblo llamado Nag Hammadi, ocurrió algo que el Vaticano nunca pudo prever. Un campesino local hizo un descubrimiento accidental que hizo temblar los cimientos de la historia religiosa moderna. Encontró una vasija de arcilla sellada, escondida y protegida durante casi 2 milenios. En su interior, había papiros antiquísimos. Textos cristianos primitivos que habían logrado sobrevivir a las purgas, a las grandes hogueras y a la censura implacable del imperio. Entre estos manuscritos polvorientos se encontraban joyas invaluables de la sabiduría espiritual, como el Evangelio de Felipe y el Evangelio de Tomás. Lo que hace que estos textos prohibidos sean tan absolutamente fascinantes, y a la vez tan temidos por la ortodoxia religiosa, es que no presentan a un Jesús que exige sumisión, sacrificios o temor ciego. No hay un Dios castigador y vengativo sentado en un trono en el cielo, anotando cuidadosamente tus pecados. Y definitivamente, no hay ningún infierno subterráneo esperando para torturar a los caídos. En los textos de Nag Hammadi, las enseñanzas apuntan como una flecha directamente a tu propio interior. En el Evangelio de Tomás, Jesús lo expresa con una claridad asombrosa: si no os conocéis a vosotros mismos, moráis en la pobreza, y sois la pobreza misma. Escucha esa palabra con extrema atención. Pobreza. En el lenguaje místico y profundamente gnóstico de estos textos originales, esa pobreza, esa carencia absoluta, esa dolorosa desconexión de tu propia esencia, es el verdadero infierno. Es la gehenna mental de la que hablábamos. Es el vacío insoportable que sientes cuando vives identificado únicamente con tu ego temporal y con el mundo material, completamente ciego y sordo a la inmensa luz de tu propia alma. Estos manuscritos censurados nos revelan, sin rodeos, que la dualidad del cielo y el infierno nunca fue un mapa geográfico del más allá. Es un mapa psicológico y espiritual del aquí y el ahora. El reino de la luz y el pozo oscuro de la ignorancia residen, ambos, en el mismo exacto lugar, dentro de cada individuo. El campo de batalla no está bajo la tierra, está en tu propia mente. Esta es, precisamente, la monumental revelación que la Iglesia primitiva no podía permitir que leyeras ni escucharas. Porque si tú entiendes que el fuego es tu propia ignorancia, y que el agua que lo apaga es tu propio autoconocimiento, entonces los sacerdotes se quedan sin trabajo. Los majestuosos templos de mármol pierden su poder de intimidación. El sistema entero de intermediarios, de confesiones obligatorias y de diezmos para comprar el perdón divino, se derrumba por su propio peso. La advertencia original que el Jesús histórico le entregaba a la humanidad no era una amenaza de condenación dictada por un juez enfurecido. Era, en realidad, un mapa de rescate. Un manual de instrucciones preciso y brillante para salir del laberinto del sufrimiento mental y despertar lo que los antiguos místicos llamaban la conciencia crística interior. Él te estaba diciendo que la chispa divina, la esencia misma de la fuente creadora, está inyectada en tu propio ADN espiritual. Pero está profundamente dormida. Está sepultada bajo gruesas capas de adoctrinamiento, de miedo al castigo, de culpa irracional y de creencias limitantes que te fueron impuestas desde el primer día que naciste. El fuego que no se apaga, del que advierten los textos, es el fuego de la constante fricción que sientes cuando tu mente mortal y programada se resiste a aceptar tu verdadera y soberana naturaleza inmortal.
Al leer y comprender finalmente la resonancia de estos textos ocultos, experimentas una validación profunda y sanadora en tu interior. Por fin entiendes por qué las doctrinas tradicionales siempre te hacían sentir que algo no encajaba. Tu intuición, esa brújula interna que nunca miente, siempre supo que un creador infinito y amoroso jamás crearía una cámara de tortura eterna para sus propios hijos. Tu alma siempre supo que la verdad tenía que ser más profunda, más justa y muchísimo más liberadora. Y aquí está la lección de mayor valor que puedes llevarte en este momento. El verdadero y auténtico conocimiento antiguo te empodera, no te subordina. La auténtica espiritualidad no te pide que te arrodilles temblando de miedo ante un altar para evitar ser quemado. Te pide que te pongas de pie con dignidad, que te mires fijamente en el espejo, y que asumas la total y absoluta responsabilidad de tu propio estado de conciencia. Te convierte, sin intermediarios, en el soberano indiscutible de tu propio universo interior. Te devuelve, por fin, la llave maestra para abrir tus propias cadenas. Pero cuidado, porque este poderoso conocimiento trae consigo una responsabilidad enorme. No puedes simplemente escuchar esto, suspirar aliviado porque no hay fuego bajo la tierra, y volver a dormirte en la ilusión. Cuando comprendes que el fuego es interno, la forma en la que vives tu día a día tiene que cambiar de inmediato. El infierno no es un lugar geográfico que te está esperando pacientemente al final de tus días. Es, sencillamente, un estado mental del que puedes elegir salir hoy mismo. Al entender, con pruebas históricas irrefutables en la mano, que las palabras originales de Jesús eran una guía para tu salvación psicológica y no una terrible condena, algo maravilloso ocurre en tu interior. El miedo pierde absolutamente todo su poder sobre ti. Ya no tienes que vivir temiendo a un castigo eterno que fue diseñado por el imperio en un antiguo escritorio de Roma. Esa oscura prisión mental, que te mantuvo cautivo durante tantas décadas, acaba de derrumbarse por completo. A partir de este preciso instante, recuperas el control total de tu propia soberanía espiritual. Pero la verdadera liberación requiere un acto de voluntad. Si todo esto cambió profundamente tu forma de ver las cosas, y estás verdaderamente listo para soltar, de una vez por todas, ese pesado miedo histórico, baja ahora mismo a los comentarios y escribe esta frase exacta: lo entiendo ahora. Escribir estas 3 palabras no es solo un comentario más en Internet. Es un poderoso micromomento de afirmación. Es el instante exacto donde tu percepción empieza a cambiar, y le demuestras a tu propia mente que la manipulación se ha terminado. Quiero leer a todos los verdaderos buscadores que están despertando hoy. Si valoras esta revelación y no quieres volver a ser engañado por la historia oficial, dale me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita en este mismo momento. Aquí seguiremos explorando juntos el verdadero significado de los textos antiguos. Sin polémicas vacías, solo con conocimiento profundo. Te espero en el próximo vídeo.